Muy buen día, bienvenidos a nuestra octava clase y ya la última de la materia de contabilidad básica. Bien, en esta materia pues hemos estado revisando desde un principio conceptos básicos que tenemos que saber sí o sí, eh, como el activo, pasivo, capital, cómo a través del activo es igual al pasivo más el capital, esto cómo lo vemos reflejado a través de las cuentas que tenemos en cada una de estas eh, partes que tenemos contablemente y cómo a través de esta información que vamos haciendo día a día en la empresa podemos irla registrando en estas cuentas contables que después las podemos trasladar la información de los saldos que tengamos al final de un periodo dentro de los estados financieros, el estado de resultados, balance general o el estado de flujo de efectivo. Bueno, otro de los conceptos ya para terminar en esta materia de contabilidad básica, es importante tomar en cuenta que en todas las transacciones, cuando tú compras o cuando tú vendes, se incluye un impuesto, ¿ok? Ese impuesto es un impuesto que el gobierno solicita se pueda cobrar por las transacciones comerciales, porque este impuesto es para que lo pueda obtener el gobierno como recaudación de dinero en el tema de impuestos. ¿Sale? ¿A qué me estoy refiriendo? El impuesto al valor agregado, conocido como el IVA. ¿Sale? El IVA también es una cuenta que se debe de registrar contablemente. Hay que tenerla muy bien identificada porque eh, con base en esto se sabe o se tiene identificado si se le tiene que pagar, se tiene un saldo a favor o se tiene que pagar este impuesto al gobierno, ¿ok? ¿Y cómo saber efectivamente si tú tienes que pagar ese dinero o el gobierno te tiene que regresar? Pues es por las simples transacciones, ¿sale? Entre más vendas, pues más impuesto y IVA estás cobrando a tus clientes. Ese dinero no es tuyo. Como empresa, no es de la empresa, ¿no? Ese dinero. Ese dinero se tiene que ir contabilizando para podérselo entregar posteriormente, pagarlo al SAT, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un saldo a favor? Cuando a lo mejor, que es lo que nunca busca una empresa que pase, es que tus, tus costos o tus gastos sean mucho mayores por compras que tengas que hacer de insumos, de ciertos recursos, y ahí van implícitos el IVA que tú estás pagando a otras empresas por los insumos que ocupas para la producción que tienes en tu empresa, ¿vale? Entonces, en ese caso, por eso es que se debe de tener registro de ambos conceptos, ¿ok? Uno se conoce como IVA acreditable, que es el que a mí se me va a acreditar cuando yo hago un pago, ¿sí? Por productos o servicios que necesito para pues mi giro, ¿no? Al que me dedico, o para el producto per se al que yo me dedico, o al servicio. Y tengo que contemplar un IVA, se le llama trasladado, o el IVA por pagar, ¿sí? Que va a ser con base a todo lo que yo venda y me esté pagando ese IVA el cliente, porque lo tengo que regresar a el SAT. Bueno, pues de eso va a tratar nuestra clase del día de hoy. Esta información ya la pueden ver en la plataforma. Voy a compartir la pantalla para que también la puedan revisar ahí directamente y vamos a empezar. ¿Sale? Ok. Voy a poner también mi apuntador para que vayan siguiendo la lectura. Permítanme tantito. Aquí lo tengo. Listo. Bueno, como tal, les decía, hoy vamos a estar viendo este tema del IVA, el tema del IVA, ¿sí? Y como tal, dos conceptos, el IVA acreditable, el IVA trasladado. Uno es el IVA que está a cargo, que tengo que pagar, y otro que está a mi favor, cuando pues el gobierno incluso me regresa dinero. Empecemos por lo que les decía en un principio, el concepto del IVA. El IVA es, o más bien las siglas que significan impuesto al valor agregado. Y esto es porque es un impuesto que se paga por consumir, ¿sí? Cualquier producto o servicio, ¿vale? Que pues como clientes podamos, pues básicamente, valga la redundancia, consumir, ¿no? Cualquier alimento, cualquier vestido, cualquier cosa que yo esté pagando por un bien o un servicio, lleva un IVA. Ese es el impuesto que debo de pagar.
Eh, las empresas lo abonan y los particulares también, ¿no? Para llevar un buen control del IVA es necesario conocer todo acerca de este impuesto y cómo se maneja el IVA acreditable e IVA trasladado, que es el que les digo. IVA acreditable es el que yo me lo acredito cuando tengo que, eh, cuando hago mis compras de mercancía, ¿no? Ese es el ejemplo. Y el IVA trasladado es el IVA que yo tengo que pagar para cuando yo hago una venta, estoy cobrándole el IVA al cliente. Entonces lo tengo que pagar. Uno es un cargo que yo tengo que cubrir, ¿no? En este sentido, este es el del IVA trasladado. El resultado, si es mayor, lo que tengo que pagar es un IVA a cargo. Y si al contrario, yo pagué más IVA por lo que consumí como empresa, es un IVA a favor. Ahora, vamos por partes. Entonces, ¿qué es el IVA trasladado o el IVA por pagar, como te mencionaba? ¿Sí? Es el IVA que el contribuyente cobra a sus clientes, ¿sí? Cuando le compran los bienes o servicios. Es decir, cuando hacemos la venta, nosotros como empresa, a nuestros clientes, dentro de las facturas ya ponemos el monto de cuánto cuesta el bien o el servicio, pero tenemos que añadir también el IVA. ¿Ok? El traslado se realiza al facturar la compra. Toda factura, sí, debe desglosar el precio y el IVA que se paga sobre él. En este caso, el valor, bueno, el IVA que se está cobrando actualmente es del 16% del monto que tiene ese bien o ese servicio. En contabilidad se le considera como un pasivo. ¿Por qué? Porque es una deuda que tiene la empresa con el gobierno. Porque les decía, ese dinero no es de la empresa, es de dinero para pago de impuestos. Como todas las ventas no son pagadas al momento de la transacción, aquí viene otro concepto. A veces se tiene que dar crédito. Como empresa, nosotros damos crédito a nuestros clientes o también nuestros proveedores nos dan crédito a nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque regularmente todas las transacciones pagarlas en solo momento no es sostenible en el tiempo, ¿sale? Porque te quedas sin recurso financiero. Ok, entonces, les decía, como no todas las ventas son pagadas al momento de la transacción, se nos da crédito a ciertos clientes o proveedores nos dan crédito a nosotros. Existen dos tipos de IVA. El IVA trasladado, ¿sí? Que es el que se hizo al momento de sí hacerlo al contado, pero tenemos también el IVA por trasladar o pendiente de trasladar, que este es el que se va a tener que considerar cuando hay un crédito, es decir, no me han pagado todavía ese dinero, lo tengo pendiente por trasladar, entonces hasta que me lo paguen ya lo voy a tomar en cuenta como trasladado. De todos modos, ahorita vamos a ver contablemente cómo vamos a hacer el registro en las cuentas y en el libro de mayor, en las test de mayor. Ok, ahora, ¿qué es el IVA acreditable? El IVA acreditable es el IVA pagado a proveedores de bienes o servicios, es decir, es el que yo cuando compro mis insumos en las facturas que yo pago para tener insumos y generar mi bien o mi servicio, ahí yo estoy pagando un IVA, ¿sí? Entonces, pero también a mí a veces también me dan crédito mis proveedores, entonces no le he pagado. Por lo tanto, todavía cuando lo pago al contado o cuando ya terminé de pagar mi compra, es un IVA acreditable. Sí, yo ya lo puedo poner como un IVA acreditable. Y el IVA pendiente detrás de acreditar es el IVA que aún no se ha pagado. ¿Ok? Ya sea por compras a crédito u otro motivo. Una vez pagado, se considera como IVA acreditable. ¿Ok? Bueno, eh, aquí en la siguiente imagen vamos a ver ya de manera resumida a qué nos referimos con uno y con otro. Bueno, pues el IVA acreditable es el IVA que tengo yo a mi favor, ¿sí? Y es cuando yo, y les decía, se puede dividir en dos partes, IVA por acreditar cuando todavía no lo he pagado y el IVA acreditable cuando ya pagué el bien o el servicio que yo ocupo para producir mi producto o servicio. En este caso, pues el IVA trasladado es por las ventas que yo hago, estoy cobrando. ¿Sí? Si lo cobré totalmente, ya me pagó mi cliente, es un IVA que yo tengo que trasladar, que tengo que pagar al SAT, ¿vale? Si yo di crédito y todavía no lo he cobrado,
Es un IVA por trasladar o por cobrar, así se le conoce. Bueno, ¿cómo determinar el IVA a cargo o el IVA a favor? Como ya les mencionaba, incluso aquí nos ponen como cómo tener que hacer bien la administración de nuestras facturas, porque en las facturas es donde viene todo el IVA ahí, específico, ¿no? Por las transacciones que hacemos. Eh, Tenemos que separar nuestras facturas en dos grupos, las facturas por ingresos y por deducciones autorizadas. Es decir, hay algunas compras que yo puedo hacer, pero no todo se contempla como deducible. Es decir, que me lo consideren como parte de mi operación a la que yo me estoy dedicando dentro de mi negocio. ¿Ok? Si sí se está considerando ese gasto, es una deducción autorizada. Las facturas de ingresos pues, son por las ventas que he tenido y ahí vienen las facturas que yo ya emití para que se me pagara. Separamos las facturas que han sido efectivamente pagadas en el periodo que vamos a hablar, si las que ya me pagaron, ¿sí? Y sumamos todos los importes de IVA de las facturas de ingresos y también los importes de IVA de las deducciones autorizadas. Dichos importes serán el IVA trasladado y el IVA acreditable. Ahora, determinar cuál es mayor, si el IVA trasladado o el IVA acreditable. Es decir, si es mayor el IVA trasladado es porque tuve muchas ventas, que eso es lo que buscan las empresas, ¿vale? Tener demasiadas ventas para que pues yo tenga ganancias. Y claro, yo ahí estoy cobrando ese IVA que tengo que pagar después al gobierno. Pero bueno, a veces puede ser que yo pueda meter, por eso es como lo que hacen los contadores en las empresas, buscan de toda forma tener esas facturas que se puedan considerar como deducciones autorizadas para que puedan contar y yo pague menos impuesto de IVA, ¿no? O al contrario, pueda salir favorable y pues me lo tengan que pagar, que a lo mejor las empresas no quieren eso porque pues, significa que no estoy teniendo ventas. Mis costos o mis gastos están siendo mayor que mis ventas. Bueno, ¿esto cómo lo podemos ver? De la siguiente forma, ¿sí? El IVA a cargo es cuando debemos pagar al SAT. Es decir, tenemos más ventas, cobramos mucho IVA a los clientes y ese es el que tengo que pagar. Y el IVA a favor es el que el SAT nos tiene que devolver, ¿ok? En esta pequeña imagen vamos a ver cómo lo podemos identificar más fácilmente. Fíjense, aquí estamos como empresa. Bueno, si el IVA acreditable este, es mayor que el IVA trasladado, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un IVA a favor y entonces el SAT nos tiene que regresar ese IVA. IVA a favor puede solicitarse devolución o compensar el IVA a cargo en otros periodos, es decir, tengo yo un saldo a favor y después lo puedo ocupar o lo pido que me lo regresen en efectivo. Ahora, si yo tuve muchas ventas, mucho más ventas y el IVA trasladado es más que el IVA por acreditable, entonces es un IVA a cargo y lo tengo que devolver ese dinero al SAT. Ahora, aquí vemos unos ejemplos, ¿no? Donde a lo mejor el IVA trasladado fueron 10,467, pero el IVA acreditable, es decir, lo que yo tuve que pagar por insumos o todo lo que mis facturas puede ser deducción de autorizada, al final tuve un IVA a cargo, es decir, tengo que pagar al SAT esa diferencia. En el caso de este otro ejemplo es al revés. Tenemos un total de IVA acreditable, es decir, pagué mucho más de lo que vendí y entonces, por lo tanto en ese IVA se puede ver una diferencia que es un IVA a favor. Esto me lo tiene que regresar el gobierno. ¿Cómo lo registramos contablemente? Bueno, el registro del IVA tenemos una de las cuentas es el IVA acreditable, IVA por acreditar. Otro es el IVA trasladado y el IVA por trasladar. Esta cuenta de IVA se va a cargar cuando, aquí te lo menciona, el importe del IVA pagado por las compras, gastos y activos que hicimos por los insumos que compramos, ¿no? Entonces se va a cargar. Cuando disminuye, cuando tenemos devoluciones, nosotros que devolvemos algo porque no sé, hubo un producto dañado, lo que sea, devolví la compra que hice y entonces se me va a descontar lo tengo que disminuir ese IVA acreditable porque yo ya no lo pagué. ¿Cómo podemos ver un ejemplo? Aquí lo tenemos. Fíjense, tuvimos gastos de mantenimiento de equipo.
Entonces yo tuve que pagar 2,000 pesos por esos gastos más IVA. Ojo, aquí estoy hablando de que yo pagué de inmediato esta factura a este, pues, acreedor, ¿no? Que me cobró por este mantenimiento a mis máquinas. ¿Cómo lo voy a registrar contablemente? Tenemos aquí gastos generales por el mantenimiento que se hicieron aquí. Fueron 2,000 pesos, que es un mantenimiento del equipo, 2,000 pesos. Ahora, te decía, es el 16% del IVA que tenemos que considerar con base al monto que tenemos. Si sacamos el 16% de esos 2,000 pesos, como lo podemos ver ahí, voy a hacerlo también en mi calculadora. Es importante que tengan a la mano también su calculadora ustedes, para que sigan los ejercicios con base a lo que vamos revisando. Entonces, si tú multiplicas 2,000 por 0,16, son los 320 pesos. Como lo pagué al contado, ya es un IVA acreditable si yo ya pagué ese IVA. Ujú. En total, la factura va a decir gastos generales de mantenimiento de equipo 2,000. Bueno, sí puede ser que así esté como esa línea en la factura. Y aparte debe decir el IVA. No va a decir IVA acreditable, por supuesto, va a decir solamente IVA. ¿Cuánto pagué de IVA? 320. El total que yo tengo que desembolsar de mi cuenta de bancos, porque aquí dice que lo pagué al contado, pues fueron 2,320. ¿Vale? Bueno, ahora, por la erogación de los gastos de mantenimiento según esta factura, así quedó. Pero tenemos el IVA por acreditar. Este es cuando todavía no termino de... Me dieron crédito, así de sencillo. ¿Ok? ¿Cuándo se va a cargar y cuándo se va a abonar? Se va a cargar por el importe del IVA pendiente de pago, es decir, que no he pagado yo mi compra, mi gasto y activos fijos adquiridos. ¿Cuándo se va a abonar? Por el importe de las devoluciones o descuentos sobre adquisiciones a crédito, es decir, cuando pues también se hizo lo mismo, una devolución. No la había pagado de todos modos, ¿sí? Ok. ¿Cómo lo voy a ver contablemente, ¿no? Aquí el mismo ejemplo. Bueno, tenemos un ejemplo diferente, pero sobre el IVA por acreditar. Cuando es a crédito. Es decir, tuve un gasto de papelería, hice un gasto que era necesario para mi operación. Es una deducción, como lo veíamos arriba, si está autorizada. Y en este caso, pues bueno, fueron por 3,000 pesos más el IVA. Otra vez igual, yo voy a registrar aquí, fue un gasto. Acuérdense que la cuenta de gastos, cuando las cuentas de gastos, cuando aumentan, o costos, también cuando aumentan, se van a cargar, cuando disminuyen, se abonan. Aquí estoy aumentando esta cuenta de gastos. Acuérdate que esta es una cuenta que se va directamente a estado de resultados. Entonces, por los gastos generales de papelería fueron 3,000 pesos, más el IVA por acreditar porque me dieron crédito por esta compra que yo hice. ¿Vale? ¿A quién? Puede ser algún Office Depot o algún otro proveedor, y aquí lo voy a identificar cómo fue. En este ejemplo, acreedores diversos es Office SA, esa es la que le debo. ¿Cuánto? Bueno, del IVA por acreditar que no he pagado son 480. Mi factura va a salir por 3,480, que es lo que yo le debo a mi acreedor. ¿Vale? Yo tengo que tener en cuenta eh, esa factura con ese monto, que es lo que le debo al acreedor. Cuando ya lo pague, ah, lo voy a mostrar de la siguiente manera, ¿no? Cuando yo ya lo pague, lo voy a hacer así. A mi acreedor lo voy a disminuir esa cuenta porque le estoy pagando los 3,400, de donde salió el dinero para pagarle, de mi cuenta de bancos. ¿Qué hago en este caso como segunda parte de este movimiento? Ahora sí, lo puedo poner como IVA acreditable porque ya lo pagué, y voy a disminuir el IVA por acreditar. Aquí lo tenía como cargo, el IVA por acreditar, 480, pero aquí ya lo tengo que poner como un abono porque yo ya no lo tengo por acreditar, ya lo acredité. ¿Ok? Bueno, este es el primer ejemplo cuando hablamos de IVA acreditable, que es por las compras que yo hago como empresa para seguir produciendo mi bien o mi servicio. Luego, tenemos el IVA trasladado, ¿sí? O yo lo identifico más como el IVA que tengo que pagar, ¿no? A esta cuenta de IVA, que está la T igual, como cuando la cargo y cuando lo abono. Se va a cargar por el importe de las devoluciones o descuentos sobre ventas de contado.
¿ok? Eh, Aquí tengo que poner en este caso el total de lo que tengo que pagar por este IVA, ¿no? Perdonen, cuando se haga una devolución de lo que yo vendí. Cuando se va cuando aumenta, es un pasivo, es una deuda que tengo con el SAT, se va igual que las cuentas de pasivo, se abona cuando incrementa, es decir, cuando yo ya cobré, porque mis clientes ya me pagaron esa factura, aquí lo voy a abonar, ¿ok? El saldo es acreedor. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, hubo una venta de contado por 10,000 pesos masiva. Como les decía, bueno, eh, me pagaron al contado. ¿Cuánto me pagaron al contado? Los 10,000 pesos más el IVA, que son 1,600 por el 16%. En total, yo recibí en mi cuenta de banco 11,600 pesos, pero solo los 10,000 son míos por el tema de ventas. Aquí está. Y los otros 1,600 es lo que yo tengo que pagarle al gobierno en caso de que el saldo sea mayor la del IVA por el IVA trasladado, ¿no? Ok, ahora, cuando sucede lo mismo que yo di crédito a mi cliente, voy a conceder la cuenta de IVA por trasladar porque no me ha pagado mi cliente. Cuando se carga por el importe de las devoluciones o descuentos sobre venta a crédito. Es decir, eh, aquí en este sentido, cuando todavía no se me hizo una devolución, ¿sí? Y lo tenía, no, o sea, no me lo había pagado el cliente todavía, pero ya me hizo la devolución. Para traspasar el monto del IVA efectivamente cobrado contra la cuenta del IVA trasladado. Aquí importante también cuando se va a abonar, cuando ya hicimos la operación, ya se hizo la venta, pero a crédito. Vamos a ver un ejemplo. Vean, aquí tuvimos una venta a crédito. Yo le vendí a mi cliente a crédito 20,000 pesos más IVA. ¿Ok? ¿Quién me debe? Me debe mi cliente. ¿Cuánto? Los 20,000 más el 16% que serían 3,200. En realidad, mi cliente me debe 23,200. ¿Cuánto fue la venta de lo que yo hice? Sí, los 20,000 pesos, pero de IVA por trasladar. Es decir, un IVA que tengo pendiente por pagarle al gobierno hasta que lo cobre son 3,200. ¿Ok? Cuando ya en ese sentido, eh, ¿qué pasó? Aquí en el concepto dice cobro de la venta a crédito fueron 20,000 más IVA. Aquí lo tenemos ya registrado. ¿Ya me lo pagaron? ¿Cuánto? Los 23,200 en total. Y de mis clientes, pues ya disminuyó porque ya no me debe el cliente. Pero, ¿cómo manejo lo del IVA? IVA por trasladar, tengo que restar los 3,200 que tenía porque no los había cobrado, pero ya los cobré ahora. Se va a aumentar la de IVA trasladado, que es lo que tengo pendiente por pagarle al gobierno, al SAT. Bueno, como se darán cuenta, aquí importante, las cuentas de IVA acreditable funcionan como las cuentas de activo y las cuentas de IVA trasladado funcionan como las cuentas de pasivo, ¿sale? En los cargos y en los abonos. Con eso estamos concluyendo nuestra última clase de esta materia. Recuerden, importante, por favor, eh, cualquier duda, comentario, pues bueno, ya lo podemos seguir trabajando. Les decía, independientemente de que ya terminemos hoy nuestra clase, eh, lleve sus dudas en la clase en vivo y también si aún así no lo podemos abordar todo, recuerden, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, nos podemos seguir contactando y lo importante de esto es que ustedes se vayan con la mejor claridad de cada uno de los temas vistos hasta este momento. Mucho éxito en su examen. Les decía que los temas que se abordaron hasta la semana pasada es lo que vendría incluido en su examen del segundo parcial. Nuevamente, me dio mucho gusto trabajar con ustedes otra vez esta materia. Es una materia de contabilidad básica que, bueno, sin duda alguna ustedes como administradores, aunque no van a ser contadores, es importante que tengamos contexto de todos estos temas contables, ya que, recuerden, como administradores, nuestra labor final es sí o sí eh, conocer cómo se gestionan nuestros recursos y aunque nosotros no vamos a hacer esta parte operativa de la contabilidad de nuestros registros, sí entender cómo se hacen, porque de ahí podemos partir para los estados financieros, tomar decisiones y obtener los mejores beneficios con esas transacciones que vamos a hacer. ¿Sale?
Yo sé, lo hemos platicado desde un principio, a lo mejor a los contadores no les gusta que los veamos de esa manera, como nuestros trabajadores directos, son nuestros partners, son nuestros colaboradores que nos van a ayudar muchísimo a podernos brindar esta información que es muy valiosa para poder tomar decisiones con base a los resultados que vayamos obteniendo de cada transacción que hagamos en cierto periodo. Bueno, pues estamos terminando ya nuestra materia. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes en esta sección. Como lo mencioné, cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes y nos vemos en Sacas en vivo. Muchísimas gracias a todos. Excelente día.